Atahualpa, la otra historia, es el tema que nos convoca el día de hoy y para eso estamos conversando con un investigador de la cultura incaica, con el doctor Alejandro Latorre. Estamos pues hablando de este tema, habíamos quedado pendientes, Alejandro, en el nombre, ¿no? En el nombre, pero también hay otras consideraciones respecto a la imagen y al recuerdo que digamos que ha permanecido, que se ha escrito en los textos, ¿verdad? O sea, ¿qué otras cosas, el nombre y además qué otras cosas más hay sobre Atahualpa que es necesario rescatar y ver en verdad? Mire, como le decía, Garcilaso es el que tergiversa todo esto en la parte de sus crónicas. Él dice de que a la gallina no debería llamársele Hualpa, sino Atahualpa. Entonces, yo comenzando a revisar a la mayoría de cronistas, me encuentro con Pedro Cieza de León, que es el príncipe de los cronistas, uno de los cronistas más fidedignos. Él, en uno de sus viajes, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, de Francisco Pizarro, disculpe, llega a Piura. En esa vez Piura no se llamaba Piura, se llamaba la región de los Tayanes. Y Tumbes tampoco se llamaba Tumbes, se llamaba Poechos en esa vez. Entonces, él llega ahí y la gente lo recibe muy bien. Pipas le llamaban, una especie de toneles que recogían agua. Los indígenas le ayudan, le dan fruta, le dan de todo. Entonces, un orejón incaico se va a hablar con Pizarro y habla todo el día. Y Pizarro dice, hay que darle de comer, de beber, le dan, y a las finales le dan un regalo. Le dicen, para ti un hacha, y para el cacique de la población le regalan un chanchito, una chanchita, y le regalan un gallo y 4 gallinas. Entonces el orejón se quedó contento con el hacha, que era, dicen los cronistas, que era más que le hubiesen dado un cuarto de oro. Entonces cuando llevaron esos animalitos al cacique de los Tayanes, o de los Poechos, que es Tumbes, ven que la gallinita tiene una particularidad. La gallinita rasca la tierra y lo tira al aire y después con sus alitas se echa. En quechua, tierra se le llama alpa. Así es. Y tirar al aire algo se le llama guairar. Entonces los incas dijeron guairan alpa. Y la palabra guairan alpa le pusieron los incas hualpa. Cambió. Fue derivando, hablándose así, acortándolo, y quedó como hualpa. Aquí en el idioma quechua que hablamos en todas estas regiones, siempre se le dice hualpa. Pero acá hay una cosita. Eso fue 4 años antes de la verdadera conquista. Estamos hablando del año 1528. La verdadera conquista fue en el año 1532. Durante esos 4 años, esas gallinitas fueron reproduciéndose. Y los españoles, cuando llegan a la verdadera conquista y estuvieron tanto en Tumbes como en Piura, ya ellos sabían que a la gallina se le decía hualpa. Y como el español siempre ha sido tan despectivo, nunca dijo señor Inca, ni trató con cortesía. Su palabra era perro, gallina. Entonces su adjetivo preferido era llamarle gallina, y riéndose decía hualpa. Porque recordemos además, Alejandro, que quienes nos invadieron, o de alguna manera quienes iniciaron el proceso de conquista, fueron una serie de aventureros, presos que estaban condenados y que era su única salida, de alguna manera, embarcarse en estas aventuras, aventureros, esa gente pues de lo peor vino acá, ¿no? A invadir esta tierra, ¿verdad? Mire, ve, esto parte desde cuando Cristóbal Colón llega a América. España tuvo la suerte, ha estado 8 años dominado por los moros, usted sabrá. No, 8 siglos. 8 siglos, 8 siglos. En el año 1542, ellos logran hacer lo que se llama la reconquista, expulsar a los moros. Ellos estaban en decadencia económica, pero un loco genovés que había presentado su proyecto tanto a Portugal como a Inglaterra, la reina también lo había desechado, pero un obispo que era su confesor le dice a la reina, a lo mejor tienes razón, ¿por qué no inviertes un poquito? Y la reina invirtió en Cristóbal Colón.
Que compró la niña, la pinta, eso también es otra historia, porque la Santa María fue regalado con una deuda del pueblo de Sevilla. El único que fue aportado fue la niña, que era de un tal niño, la pinta fue lo que compraron. Bueno, comenzaron a buscar, descubrir este nuevo mundo. ¿Quién en su sano juicio quería ir? Nadie quería ir. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dio un perdón real a todos los presidiarios condenados a muerte. La tripulación de casi 100 personas que vinieron con Cristóbal Colón en las 3 carabelas, el 80% eran presidiarios con una, ¿cómo le puedo decir? Con un prontuario pero atroz. Ahora, Colón le había prometido a la reina que iba a traer un montón de oro. Y sabemos que la suerte de Colón hace que llegue a la isla Guananí, que ahora está en las Bahamas. Y cuando llega, ¿qué encuentra? Unos indígenas desnudos que no tenían nada. De la isla Guananí comienza a pasar a Cuba, a Jamaica, y se asientan en Santo Domingo, que es la Española. Entonces, no se le ocurrió ninguna otra idea a Cristóbal Colón que hacer prisionero a esos indígenas, y comenzaron a llevarlo a España como esclavos. Por eso, usted se preguntará que todo Centroamérica, no es porque yo sea un racista, toda la población es negra. ¿Por qué? Porque desaparecieron los indígenas, desaparecieron por miles, porque esos presidiarios lo primero que hicieron fueron torturarlos, matarlos, violarlos. Por eso es que cuando Cristóbal Colón regresa, encalla a la Santa María y hacen un fortín que se llama el Fortín La Navidad. Pero cuando regresan, todo ha sido destruido porque los indígenas lo destruyeron, porque eran gente atroz. Ahora, una vez que se asienta eso, corre pues la nueva de que se descubrió un nuevo camino en esa vez a Catay, a la India, y la gente quería, pues, hablaban de oro, y comenzaron los aventureros, la gente que no tenía nada, a comenzar a venir a América. Toda esa gente es la que ha comenzado a poblar todo nuestro continente americano. El primero en caer fueron los aztecas y los mayas, que fueron destruidos 11 años que nosotros. 11 años antes, ¿verdad? Ajá. Hernán Cortés los conquistó. Después de 11 años, en el año 1532, que somos los peruanos, en el año 1519 empezaron los mexicanos. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, cayó en el año 1521. Entonces, toda esa gente que venía a buscar dinero fácil, vino con una mentalidad de torturar, de robar, de matar. Nadie vino con una buena intención. De que el fin justifica los medios y hay que hacer lo que sea, desaparecer a quien sea con tal de conseguir oro, ¿no? Oro y dinero. En esa época España era pobre. Al encontrar un continente tan inmenso, España se vuelve la primera potencia del mundo. Claro. Se lamentó tanto Portugal como Inglaterra. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a aparecer los corsarios, los bucaneros, a tratar de robarle a los españoles. Esa es la historia, como usted muy bien lo dijo, vino gente de la peor calaña acá a nuestro Perú. Y esa es justamente la gente que llega a atrapar o de alguna manera con estas trampas que usted cita en el libro, con esta cita tramposa que hicieron con Atahualpa o Atahualpa, llegan a capturar al Inca, ¿verdad? Pero el Inca, estamos de alguna manera también rebuscando. Habían otras cosas, otras cuestiones que hay que aclarar, no hay otras cuestiones. Claro. El origen, el tema de la bastardía. Mire, ve, hay una cosa que siempre se dice de que Huayna Cápac, a la hora de morir, dividió el imperio en dos. Que a Quito le dieron Atahualpa, Atabalipa, que es en el otro nombre, y el Cusco le dieron a Huáscar. Eso nos lo han enseñado a nosotros desde primaria y desde secundaria. Yo un día, le cuento una anécdota, me cansé de estudiar de los incas, del Cusco. Entonces dije, voy a buscar a los de Quito. Y comienzo a buscar en las bibliotecas, no encuentro Quito. Comienzo a buscar por estos medios de internet, tampoco aparece Quito. Yo dije, ¿qué pasó?
¿Dónde encuentro Quito? Entonces después me pongo a pensar, el único que puede saber más de la historia de Quito es el ecuatoriano. Entonces, como yo tengo mi proveedor de libros en Amazonas, en la calle Malambito, y en Quilca y Cayoma, encontré justo un libro que se llama La historia de la conquista del Ecuador. Miren, los ecuatorianos son sinceros ahí. Se ha estudiado y se ha buscado Quito con Max Zülle, uno de los arqueólogos alemanes que estuvo acá en el Perú, y no se encuentra ningún vestigio de Quito. Y los mismos ecuatorianos dicen, no existe Quito. Eso, de alguna manera, tiraría abajo la tesis de que Huayna Cápac dividió el imperio, porque en todo caso, pues, ¿qué le daría a uno de sus hijos? Le daría cero, le daría un desierto, le daría algo inexistente, ¿verdad? Claro. Estamos conversando, Alejandro, vamos a ir a una pausa que nos están solicitando. Estamos conversando con Alejandro Latorre sobre un libro, no solamente sobre el libro de Atahualpa que él ha escrito, sino además sobre la historia y lo que este libro significa para los paradigmas de la historia, lo que este libro significa para nuestra propia historia peruana, hablando del tema de Atahualpa y rebuscando y redescubriendo este importante tema, ahora también ya en señal en Cajamarca. Amigos, vamos a una pausa comercial y volvemos a continuación.